con sus maestros. Dígalo conmigo, el Señor está aquí. El Señor Jesucristo está aquí. Le puedo tocar, le puedo sentir. Jesús está aquí, aleluya. El tema es generar la presencia de Dios, el tema que hemos estado predicando reunión tras reunión. Porque como todos los temas que sacamos de su palabra son temas trascendentes en nuestra vida, importantes en nuestra vida, que todo cristiano debemos hacer y escudriñar la palabra. Y a través de estos temas escudriñamos más cada vez la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra es la que da testimonio de Jesús. Y Jesús es el que trae salvación a nuestra vida. Es el único que puede salvar. Es el único que puede perdonar pecados. Y hablamos de la presencia misma de Jesús, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros y entre nosotros. Abra su Biblia, por favor, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, versículo 1. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. ¿Cuántos han oído hablar de Elías? Yo creo que todos, ¿verdad? Un hombre de Dios con una visión poderosa. En él que era reconocido en toda la nación de Israel, que era un hombre por el cual Dios hablaba a otros. Era un hombre por el cual Dios daba alertas, Dios daba advertencias, Dios traía bendición, pero traía obediente a Dios, que vivía para Dios. Ya en el primer libro de los Reyes, vamos a hablar en el capítulo 17. Dice, ahora bien, Elías tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahora yo que por mi palabra, no por mi palabra, vino diciendo: de aquí y esconde que está frente al Jordán, y se beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que de ahí te den de comer. Y él fue y hizo así conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía de los algunos días en el arroyo. No había llovido sobre la tierra. Gracias. Sino sea tu Espíritu Santo tocando y controlando nuestras vidas, Señor, para escuchar y poner atención, Señor, y atender a todo lo que tú nos mandas, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Este era un hombre
sentía con el respaldo de Dios. Y cada vez que Dios le daba una y hablaba ante un gobernador, alguien que estuviera, que no le gustaba, que iba y predicaba, iba y profetizaba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y este hombre no era un hombre recio, un hombre en hacer la voluntad. Y aquí en el versículo 1 dice que Elías Tisbita, dice que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab, el rey, dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí. Y dice, qué valor, qué certeza, qué seguridad del hombre para decir, sino por mí. Y vive en la presencia estoy, sino por mi palabra. Aquellos días, el que lloviera, el que hubiera fruto en las cosechas, atribuían a Baal todos los días. Pero viene, vive Jehová, realmente un Dios vive. Dice, la presencia de quien sirvo, que no dice que fue a decir no va a llover sin titubear, dice, esto va a suceder. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y hemos estado hablando de la presencia de Dios y hemos visto algunos significados. Que cuando hablamos de presencia, hablamos de que alguien está presente. Amén. Y cuando decimos que la presencia de Dios estamos hablando de que Dios está presente con nosotros. Que Dios está aquí entre nosotros. Usted va a tener presencia en su casa de un lugar para que Dios presencia en lugares de Dios, de la morada celestial, aquí con nosotros en esta reunión. Porque Él quiere manifestarse, Él quiere glorificarse, Él quiere que le conozcamos, Él quiere darse a conocer. Y este hombre era un hombre que sabía y creía y confesaba que él estaba en la presencia de Dios, porque servía a Dios, porque obedecía a Dios, y él sabía que estaba seguro que tenía el respaldo de su presencia donde quiera que estuviera. Por eso él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y hemos estado hablando aquí de la presencia de Dios, que Dios está presente con nosotros, en nosotros. Pero muchas de las veces como cristianos no sabemos lo que es capaz Dios de hacer, o no estamos seguros de lo que es capaz Dios de hacer. Por eso estos profetas de antes decían esto: vive Jehová en cuya presencia estoy. Dice, el Dios que es real, el Dios que es poderoso, ¿a cuál sirvo? Y sabe que Dios está aquí entre nosotros y entre nosotros. Y yo tengo toda la seguridad de que cuando yo estoy alabando a Dios, sea acá arriba o allá abajo, Dios está recibiendo a que yo le. Cuando yo estoy adorando su nombre, exaltando su nombre, bendiciendo su nombre,
esté en una silla o esté aquí arriba, Dios me está escuchando. Tengo la certeza que Dios así me está escuchando. Y que si yo pido oración de los que está aquí, yo sé que Dios me está escuchando y que Dios algo va a hacer, porque vive Jehová en cuya presencia estoy. Así escucha. Dios es real, hermanos. Pero muchas de las veces no podemos hablar con certeza las cosas. A veces oramos por personas y por X enfermedad, Señor, sánale de esa gripa a este hermano en el nombre de Jesús. Señor, tú que nos escuchas toda oración, sánale en el nombre de Jesús. Termina su oración y le dice: oye, hermano, ¿y no has procurado atenderte en tal lugar? Para que, ¿de qué se trata? ¿Dios le va a sanar o no le va a sanar? Porque oramos otra cosa y luego terminamos y estamos creyendo otra cosa. Decimos: no, mira, yo tengo unos buenos remedios, unas pastillas, mira, yo tengo una hierba que va a servir para que realmente te quite esa gripa. Bueno, no oró para que Dios le quitara esa gripa y no cree que Dios realmente puede cortar de tajo toda enfermedad. No creemos eso. Entonces, ¿por qué a veces oramos como si estuviéramos en la presencia de Dios, muy seguros, y después viene un comentario donde muestra que realmente no estamos seguros, que estamos orando a Dios? ¿Qué pasa? Que muchas de las veces no reconocemos a quién hemos orado, en qué presencia estamos. Y por la vez sabemos que Dios nos escucha, que Dios está atento a la oración de sus hijos, de los santos, de los justos. Dios sí escucha sus oraciones. Dios sí escucha sus plegarias. Cada vez que hay una oración, Dios le está escuchando. Dios le está escuchando y Él va a atender a su oración. Y Él siempre va a actuar a su favor. Este hombre con toda seguridad sabía que tenía el respaldo de su presencia. Pero primero decía: Él vive Jehová. Si vive Jehová, nosotros decimos en el nombre de Cristo, el que venció a la muerte, llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. En ese nombre oramos, predicamos, adoramos. Y como este hombre estaba tan seguro del respaldo de su presencia y sabía a quién servía, que él pudo decir: no habrá lluvia sino por mi palabra. No quiere decir que él supiera toda autoridad. Dios tiene autoridad, siempre estaba escuchando la voz. Dios traía una palabra, Él decía: esta palabra no va a pasar hasta que yo llegue. Y Él siempre decía: dicho que va a llover, va a llover. Va a terminar de llover cuando Dios diga que va a terminar de llover. Estaba seguro de que lo que Él hablaba venía de parte de Dios, porque Él decía: vive Jehová, es real el Señor, en cuya presencia yo me mantengo. Y es importante saber ante quién estamos en todo momento, para que ese ser tan poderoso se haga presente, se manifieste en todo lugar donde nosotros vamos. Si usted se comporta ahí y actúa de una forma en todo lugar, entonces, pero si usted en la iglesia cree que está Jesús
y que él lo está viendo y solamente aquí ora, en su casa no ora, y en su casa no habla, no medita en Dios, y en la calle no medita en Dios, sino que se comporta de una forma desagradable delante de Dios, entonces usted ya no está delante de su presencia, y usted creyó que cuando estaba aquí en la iglesia tampoco estaba en su presencia, porque Dios está en todo lugar. Y usted no puede decirle: Señor, respáldame a mi conveniencia. Cuando yo quiera, tú me respaldas. Cuando yo no quiera, no me respaldes. No puede ser así. O cree en Dios, o creemos en Dios, o no creemos en Dios. Y este hombre, según lo que él habla, según lo que se habla la Biblia acerca de él, no es que la presencia de Dios le perseguía o estaba donde él estuviera, sino que él estaba en la presencia de Dios y era el guía, él era guiado por Dios, era orientado por Dios, y él iba a donde Dios le decía que él fuera. Él era dirigido por Dios. Amén. Dios lo llevaba a diferentes partes, no él llevaba a Dios a diferentes partes. Porque hoy en día, le digo, en algunos lugares queremos que Dios esté ahí, que Dios se manifieste, pero en otros no. Por eso se nos da con facilidad hablar de otros, se nos puede dar con facilidad mentir a otros, nos da con facilidad el hacer cosas que afecten a otros, porque realmente no creemos que Dios esté ahí. Y a Dios usted no lo puede llamar cuando se le antoje. Todo, por eso dice que nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, porque Él es el Rey, Él es el que nos guía a todos lados. Amén. Nosotros no traemos a Dios de un lado para otro, Él nos lleva de un lado para otro. Somos conducidos por Dios, no conducimos a Dios. Y cuando nosotros nos empezamos a conducir de esta forma es cuando Dios se manifiesta. Es cuando Dios se glorifica. Porque usted siempre le da la honra a Dios y dice: yo hablo en nombre de Jesús. Digo en nombre de Jesús. Actúo en el nombre de Jesús. Donde quiera que usted y yo andamos, no solamente en la iglesia. Lo que usted no pueda decir en frente de los demás, no lo hable ahí en secreto. Lo que usted no pueda confesarlo a los demás, no lo hable en secreto. Porque hay cosas que a veces hablamos que lastiman a otros, pero lo hacemos allá escondidas. Y dicen: no, yo no estoy hablando mal. Lo que no pueda hacer aquí en frente de las personas, no lo haga en otro lado, porque eso está mal. Eso está mal. Veamos por favor también el capítulo 18 del primer libro de Reyes. El capítulo 18. Dice: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Era algo que este hombre una y otra vez, cuando estaba delante de una persona, lo reconocía, que estaba delante de la presencia de Dios. No solamente cuando él estaba ofreciendo un sacrificio, no solamente cuando él estaba en un lugar de adoración, sino donde quiera que él se conducía, él siempre hablaba: vive Jehová, en cuya presencia estoy. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 3, versículo 9 al 14, vamos a leerlo. Dice: salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom
como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, faltó el ejército para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿qué ha llamado a Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y le dijo: aquí es Eliseo, hijo de Josafat. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Dice entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia, si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. No te mirará a ti ni te viera. Este hombre también, muy poderoso, recibió una porción de la unción que había en él. También hablaba de esta vida: vive en cuya presencia estoy. Reconocían quién era el que estaba presente siempre, y por eso Dios lo respaldaba de una forma tan poderosa con grandes milagros. Y por eso los reyes sabían que si una palabra era dada por el profeta Elías y después por el profeta Eliseo, sabían que era una palabra certera que se iba a cumplir, porque sabían que realmente eran hombres que vivían en la presencia de Dios, no que vivían en un templo. Era que se conocían delante de Dios, obediencia de Dios. Podían decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y estaba el respaldo de Dios. Y todos sabían que la palabra que hablaba venía de palabras. ¿Sí? Por eso siempre había dudas, porque en aquellos tiempos había muchos profetas. Y estos hombres, como los reyes de Israel, que cuando hicieron lo malo, ellos consultaban a otros profetas que les dijeran lo que ellos querían oír. Pero había un hombre llamado Josafat que creía en Jehová, y dijo: vamos a buscar un verdadero profeta de Jehová. Y sabían que allí estaba Eliseo, y decían: vamos a él, y lo que diga es lo que Dios dice. Amén. Porque él vive en la presencia de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 9 al 31. Juan capítulo 1 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía, y yo no le conocía para que me fuese manifestado, para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Fíjese, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero, el que quita el pecado. He aquí, le reconoció y le publicó ante los demás: he aquí el Cordero de Dios. Porque él iba llegando donde él estaba, era Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Y Juan le reconoció, y Juan dio testimonio de él ante todos, que Jesús era el Cristo. Y yo me pregunto, muchas veces nosotros no podemos testificarle a otros porque no reconocemos realmente que el que está con nosotros es el Salvador, es el restaurador, es el sanador. Jesús, el cual va con usted, está conmigo, es el que puede cambiar cualquier vida. Y no importa la enfermedad con la que una persona pueda estar,
o pueda estar pereciendo. El que está conmigo puedes levantarle, puedes sanarle. No importa si su matrimonio se está destruyendo, no importa si están a punto de separarse, ni si ya no hay nada que hacer. Jesús, el que va conmigo, el que está conmigo, en cuya presencia estoy, puede restaurar ese matrimonio y hacer un matrimonio feliz. Todo lo cambia Jesús. No importa cuán adicto sea a las drogas el hombre o la mujer, Jesús, en cuya presencia estoy, a ese Dios todopoderoso, le libra, le salva y quita toda adicción. No importa cuán corrompido esté el corazón del hombre, cuán duro sea, Jesús, al cual sirvo, Él puede quebrar todo el corazón y puede traer humildad a cualquier corazón, no importa cuán soberbio sea. Pero realmente creemos que estamos ante la presencia de Dios. Juan reconoció quién era Jesús. Porque sabía que era Jesús. Le reconocía y le testificó porque sabía quién era. Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice: aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaban diciendo: maestro, maestro. Después de él, y la fe se les a otro. ¿Quién es este? Dice: ¿quién es este? Dice: ¿una barca con quién? Con sus discípulos. Y luego sus discípulos dicen: ¿quién es? Y a veces así venimos con Jesús y hacemos una oración a veces mediocre, que no parece que le estamos haciendo una oración a un Dios poderoso. A veces usamos la palabra: sánale aunque sea, Señor, este día. Ayúdale, Señor. A veces oramos de una forma tan mediocre que no creemos que es un Dios todopoderoso. Y nos decimos y no sabemos que estamos delante de la presencia del Todopoderoso. ¡Qué tremendo! Y hace un milagro el Señor y nos sorprendemos y decimos: ¡ah! Poder. Entonces, ¿a quién servimos? Sí nos sorprende ver cosas tremendas, pero a veces pareciera que no conociera a Dios. Pareciera que no conociéramos a nuestro Dios. 12 versículos al 11. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo:
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Fíjense, el Señor les está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego les dice específico, o sea, el Padre está en mí y yo soy el Padre, somos uno mismo. Y le dice: muéstranos al Padre, pues, Señor. Estamos en la presencia del Señor. Aquel que abrió el mar en dos para que un pueblo pasara, aquel que hizo descender fuego del cielo para manifestarse y humillar a muchos profetas de Baal, aquel que hizo caer plagas poderosas sobre Egipto, es el mismo que está hoy entre nosotros. Y yo lo confieso, es el mismo que cuando yo voy a casa está ahí con mis hijos, con mi esposa y conmigo. Que cuando yo voy por la calle es el mismo que está conmigo. Y donde quiera que yo esté, yo puedo decir: el Señor me está escuchando y me está viendo. Estoy en la presencia del Señor. Aquí está el Señor. Y es una oración que yo he aprendido a hacer todos los días: Señor, ¿qué quieres que haga? Y les hemos enseñado e inculcado a nuestros hijos. Cada vez que ustedes se levanten, no solamente digan: gracias, Señor, por este día, ayúdanos. Díganle: Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? ¿Cómo quieres que yo me dirija en este día? Porque nosotros somos dirigidos por Él. No llevamos a Dios de un lado para otro, Él nos lleva de un lado para otro. Queremos que Él se manifieste, queremos que Él se glorifique, queremos ver la gloria de Dios. Por eso ya no somos nosotros, ahora es Él llevándonos de un lado para otro. Le decimos: Señor, queremos depender totalmente de ti. Cuando vayamos a algún lado, Señor, que tú hables. Y poder decir: yo vine aquí porque el Señor me mandó. Y vive el Señor Jesucristo, que Él les va a sanar, que Él les va a restaurar, que Él les va a levantar. Vive el Señor, que Él les va a librar. Vive el Señor, que Él les va a levantar. Estamos en esa presencia, la presencia del Todopoderoso. Y vive el Señor, que Él va a restaurar tu matrimonio. Vive el Señor, que sí hay solución para todo. Póngase sobre